Bien, pues vamos a dar comienzo a la segunda sesión de estas jornadas de experiencias innovadoras en enología y viticultura. Y en esta ocasión nos va a hacer una bonita presentación la investigadora, la doctora Raquel Campos Herrera, investigadora del CSIC en el ICVV, y nos va a hablar de los nematodos, de nematodos entomopatógenos como bioindicadores del impacto del manejo del viñedo en la denominación de origen Rioja. Así que cuando quieras, Raquel, tienes la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Lo primero, Fernanda, agradecer la oportunidad de poder compartir nuestro trabajo, una de las líneas de investigación que estamos desarrollando aquí en el ICVV. Y sin más dilación, por supuesto, espero dejar tiempo suficiente para que los compañeros puedan tener tiempo para hacer preguntas. Voy a proceder a empezar la presentación, que, como bien ha comentado Fernanda, se titula Nematodos entomopatógenos como bioindicadores del manejo del impacto del manejo del viñedo en denominación de origen calificada Rioja. Para ponernos un poquito en contexto, la presentación la he dividido en 3 bloques, los nematodos entomopatógenos para una agricultura sostenible, con varias áreas que iremos desarrollando de forma breve. Un segundo bloque en el que ya nos centraremos en cómo estamos viendo cómo es este impacto y cómo estamos utilizando estos nematodos como bioindicadores, y un pequeño bloque práctico, ya que no se puede hacer de otra manera, ¿verdad?, en estos sistemas virtuales en los que os dejaré varios links si queréis visualizarlos, y también un par de vídeos para que los veamos juntos si tenemos tiempo. Sin más dilación, comenzamos con el primer bloque en el que vamos a poner en marco, en contexto, nuestra investigación, que son, pues bueno, están dentro de los retos de la agricultura moderna, que pretendemos tener cultivos de calidad con una producción estable y una viabilidad económica, ¿verdad? Es importante, atendiendo también a las demandas sociales de calidad, de impacto y con un mínimo impacto ambiental. Estos retos se enmarcan dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por la ONU, que ya son todos bien conocidos, en los que la agricultura se enmarca de manera directa o indirecta en varios de estos objetivos, y de forma muy persistente, muy importante en el objetivo número 2, hambre cero, y en el objetivo número 12, producción y consumo responsables. Por lo tanto, estas acciones son determinantes para poder alcanzar dichos objetivos. Dentro de la protección vegetal en la agricultura, hemos avanzado mucho. La agricultura convencional, por así decirlo, ya no se realiza desde el año 2014, ya entró en vigor, y se debe realizar un manejo integrado de cultivos, que va a depender, que tiene que atender a diferentes características propias del cultivo y de la zona, su ubicación, el suelo, el clima. Atenderá a acciones de labranza, fertilización y riego en función, pues como decimos, de dónde estemos. Tendremos que seleccionar muy bien las semillas, las variedades, en función de los problemas o la variabilidad que tengamos. Tendremos que incluir rotación de cultivos o policultivos mixtos se puede también considerar, y la protección de cultivos es un área muy importante dentro de la protección vegetal, donde encontramos, por supuesto, la gestión integrada de plagas. Muy brevemente, por todos ya es conocido, la gestión integrada de plagas. A ver si se ve con el cursor. La gestión integrada de plagas, tenemos que tratar de que una determinado organismo, su densidad poblacional, se mantenga sus poblaciones a lo largo del tiempo en unos niveles por debajo del umbral económico. Y estas acciones son acciones legales, biológicas, culturales y biotecnológicas, las variedades, por ejemplo, las que tenemos para poder jugar, para tratar de evitar que efectivamente estas poblaciones sobrepasen este umbral económico y nos lleguen al nivel de daño económico, en el que ya se realizan otro tipo de acciones. Es un tratamiento terapéutico, ya tenemos un problema y por tanto tenemos que hacer lo que se conoce como un control químico y un control biológico. En todos estos casos, el control químico siempre en la gestión integrada de plagas es la última alternativa, por así decirlo.
La gestión integrada de plagas, por tanto, se basa en 3 pilares: prevención, observación e intervención. La prevención va a tener esas medidas legales, indirectas y sobre todo de protección de la biodiversidad. Tenemos que ser muy precavidos en la fase de observación, en la que tenemos que analizar el riesgo atendiendo a la fenología y el ambiente. Y la fase de intervención, que es en el último momento, por así decirlo, de control integrado de plagas, en la que tiene que ser una intervención directa, racional y, muy importante, selectiva a lo que queremos controlar y no cargarnos lo demás. Esto está desarrollado, por supuesto, en directivas tanto europeas como nacionales, con distintos planes de actuación, como el Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios. Existen, por ejemplo, aquí pongo los ejemplos, la Guía de Gestión de Plagas para uva de mesa y la uva de transformación, que están disponibles en el Ministerio. Esto viene a colación de que las consecuencias del uso generalizado de los pesticidas se conoce que ha producido graves daños de contaminación del aire, del suelo, del agua y de los propios alimentos, además de las personas que los aplicaban. Además, ha inducido la resistencia de plagas y patógenos y también ha producido efectos secundarios negativos sobre enemigos naturales y antagonistas. De tal manera que incluso esta reducción de estos enemigos naturales, esta alteración en el ecosistema, ha mediado pasar plagas que antes no eran muy importantes a cada vez sean más determinantes, teniendo complejos mucho más agresivos en el medio. Un ejemplo en la viña: los tratamientos fitosanitarios en el ciclo de la vid por año es de 12 a 15 con fungicidas, pudiendo llegar a 25 o 30 en función de las condiciones ambientales, de 1 a 4 con insecticidas, acaricidas o hasta 8 en ciertos momentos, y 1 o 2 herbicidas. Es una barbaridad el tratamiento de fitosanitarios. Lo que se ha ido a llamar que, al fin y al cabo, la gestión integrada de plagas adolece por un manejo inteligente de pesticidas, ¿vale? Realmente no se atiende a las demandas de una gestión integrada debería de tener. Por lo tanto, el objetivo que nos debemos de marcar, teniendo en cuenta esta realidad, esta complejidad, es reducir los residuos de pesticidas en los cultivos, muchísimos. Me gusta siempre poner estos datos del trabajo de Silva y colaboradores en 2019, de la presencia de residuos de pesticidas en los suelos. Lo que estamos aplicando muchas veces decimos, bueno, aplicamos los fitosanitarios en la parte aérea para controlar las plagas que se distribuyen arriba y, bueno, pues, ¿qué problema tienen, ¿no?, para el suelo? Pues es una realidad que efectivamente esta aplicación de distintos productos año tras año tiene, por supuesto, sus consecuencias en el suelo y también en las aguas. Y como podemos ver aquí, de 6 a 8 de residuos que podemos tener en los distintos suelos. Esto es un problema. Y además, no solamente también, por ejemplo, pongo aquí estos ejemplos en los viñedos y también en las aguas. Es un trabajo muy importante. Si vamos hacia una agricultura sostenible, tenemos que tener en cuenta todas estas interacciones entre los componentes ambientales, económicos y sociales. Y cómo está, por ejemplo, el mundo de cómo afecta o cómo encontramos aquí el mundo de la entomología o la nematología, también se puede encontrar inmersa, ya que, por ejemplo, desde un punto de vista ambiental, para una agricultura sostenible podemos favorecer la diversidad de artrópodos. En la interfaz entre economía y ambiente podemos desarrollar el control biológico con artrópodos o también aquellos retos de distintas plagas. En esta interfaz tenemos que vigilar los materiales que vienen desde otros países, cruzando fronteras, para evitar la entrada de plagas de forma inadvertida. Y, por supuesto, desde un punto de vista social, y muy importante, es todo el desarrollo de legislación ambiental y cuarentenas que permiten reducir los impactos de la presencia y entrada de otros organismos.
Ya centrándonos en lo que es el ecosistema edáfico, como hemos dicho, todo este manejo, todo este entramado va a afectar también a los distintos organismos del suelo. Decir que el ecosistema edáfico es uno de los más diversos y complejos, con una gran cantidad de organismos que he tratado de visualizar aquí de forma artificial, por supuesto, porque tienen distintos tamaños, bacterias, hongos, protozoos, invertebrados, que van a contribuir todos en su conjunto al funcionamiento, la regulación interna y productividad del sistema. Los famosos servicios ecosistémicos que ya desde 2012 se apuntaban para el suelo en el libro de Wall. Los niveles de organización, tenemos pues organismos, la microfauna, protozoo, por supuesto bacterias o algos y protozoos, la mesofauna variada, dipluros, quelópodos, colémbolos, tardígrados, nemátodos, etcétera, y luego también macrofauna, en el que encontramos, por ejemplo, lombrices o pequeños carábidos, etcétera. Todos estos organismos interaccionan en complejas redes tróficas y la complejidad de la red trófica va a depender tanto del número de nodos, por así decirlo, que va a venir dado por el número de especies y la función que cada uno realiza ahí. ¿Cuáles son los beneficios de tener una red trófica compleja? Pues relacionados, por ejemplo, con los ciclos de nutrientes, como vemos aquí, la liberación de amonio para las plantas, la capacidad de retener nutrientes que no utilizan las plantas para otros organismos, se mejora la estructura, la infiltración, la capacidad para retener agua, se evitan plagas y enfermedades porque podemos tener distintos organismos que puedan competir o depredar a estos agentes nocivos y aumenta la capacidad para degradar contaminantes, sobre todo mediada por bacterias. Las prácticas agrícolas, como podemos entender, los vertidos industriales y urbanos van a alterar esta estructura, perdiéndose los beneficios que aporta, porque simplemente se van a ir reduciendo los nodos que tenemos de interacción entre estos organismos y, por tanto, se van a producir fuertes desequilibrios medioambientales. Bueno, dentro de este complejo de redes tróficas en el que buscamos distintos servicios ecosistémicos que vienen a ser distintos servicios que van a servir, van a contribuir en este caso a la mejora de la protección de nuestros cultivos y a la protección de nuestros suelos. En esta charla nos vamos a centrar en un grupo que son los nematodos entomopatógenos que son bien conocidos desde hace varias décadas como agentes de control biológico, principalmente de insectos que pasan distintas fases de vida en el suelo. Como vemos aquí, por ejemplo, los nematodos entomopatógenos salen de forma masiva y son parte del suelo con otros nematodos y capturan estas formas masivas. Para entender un poco en qué contexto vamos a utilizar a estos nematodos como bioindicadores y podemos entender su función, voy a describir muy brevemente el ciclo de vida de estos insectos, de estos nematodos. Bien, los juveniles infectivos, que son estos chiquititos, son los que se presentan de forma natural en el suelo. Van a localizar de forma activa a la larva y van a penetrar por orificios naturales, boca, ano y espiráculo. Una vez dentro, reconocen que están en el hemocele y van a liberar una bacteria simbionte y de forma conjunta la bacteria y el nematodo van a matar al insecto, produciendo una gran cantidad de productos y metabolitos, productos naturales, metabolitos secundarios, volátiles, etcétera, que espero poder tener tiempo al final de la charla para enseñaros unos vídeos relacionados con esto, que van a proteger a este cadáver que se encuentra en el medio, mientras tanto la bacteria como el nematodos realizan la reproducción. Una vez que el alimento ya queda completamente acabado, consumido, se desarrollan las formas juveniles infectivas y emergen de nuevo de forma explosiva, como veíamos en la foto anterior de los nematodos entomopatógenos. Por lo tanto, durante muchos años se ha estudiado los nematodos entomopatógenos desde un punto de vista de interacciones tritróficas, el insecto, el nematodo y la bacteria. Pero desde hace unos años se está viendo que efectivamente si nosotros queremos utilizar estos nematodos como bioindicadores o como agentes de control biológico, no solo tenemos que tener en cuenta esta interacción tritrófica, sino otros organismos que también van a afectar, van a interaccionar tanto con por ejemplo, con el insecto plaga, que es el que queremos nosotros
controlar. Puede haber otros organismos antes de control biológico que puedan ayudar a estos nemátodos de forma sinérgica a matarlo, o pueden interferir, o incluso enemigos naturales que puedan minimizar la actividad de estos organismos en el suelo. Su presencia va a venir, la presencia de estos enemigos naturales va a afectar, va a modular las poblaciones de estos nematodos entomopatógenos y su capacidad final de controlar las plagas. El problema que tenemos o que se tiene, sobre todo estudiando a nemátodos, es que estos se encuentran en un suelo, es un medio muy oscuro y es muy difícil de realizar observaciones y cuantificaciones de quiénes son los que están en cada uno de los suelos, y esto está dentro del contexto de la rizosfera de nuestro cultivo, que es el que queremos proteger. Durante muchas décadas se ha realizado lo que decíamos un método tradicional, en los que cogíamos una muestra de suelo representativa, una muestra compuesta de varios cores de distribución al azar, y se realizan distintos tipos de extracciones de nemátodos en función de lo que queríamos evaluar, y una evaluación, por así decirlo, microscópica tradicional. Afortunadamente, durante los últimos años se han desarrollado herramientas moleculares que lo que permite es, a partir de esta misma muestra nematológica característica y representativa, podemos identificar y cuantificar estos organismos de forma específica mediante el uso de primacy proof, sondas y cebadores específicos para cada una de las especies. Están disponibles, publicadas, a un total de 24 sets de primacy proof para distintas especies con distinta presencia a nivel mundial, tanto en la zona tropical, subtropical, mediterránea y zonas templadas. Por lo tanto, podemos realizar una caracterización conociendo la biogeografía de estos nematodos entomopatógenos. Podemos hacer una caracterización bastante amplia de los mismos. Y también existen estas mismas herramientas moleculares para los organismos que compiten con ellos, bien los nemátodos de vida libre, que pueden competir para comerse el cadáver, bacterias ectoparasíticas que vemos aquí que se adhieren a la cutícula del nematodo. Son nematodos sucios que les cuesta andar, es como si nosotros pues, nos revolcáramos por el barro y estuviéramos con un montón de cosas encima, pues evidentemente si te pica todo el cuerpo no estás en condiciones como para realizar tus actividades. Y los hongos nematófagos, que como vemos aquí desarrollan distintas estructuras, como por ejemplo aquí están los Costoral ring, para capturar y matar a los nematodos. Entonces podemos aprender también un poco no solamente sobre los nematodos entomopatógenos, sino también quiénes son los organismos que están compitiendo con ellos en una misma muestra. Utilizando estas herramientas hemos implementado estas herramientas moleculares en nuestro estudio en La Rioja. Partíamos ya de cierto conocimiento en La Rioja de nematodos entomopatógenos. Se realizó en 2004-2005 muestreo en La Rioja sobre estos nematodos entomopatógenos, utilizando la técnica tradicional, algo más limitada, en la que se observa, volvemos para atrás, en las que observaron su presencia en distintas localidades, principalmente 3 especies, Stenema feltea, Stenema carpocapsae y Stenema kraussei. Y también se evaluó la presencia en función de los años, la temporalidad, distintos manejos orgánico convencional, los viñedos, como vemos aquí, por ejemplo, en los viñedos en este segundo año eran bastantes numerosos, y también su relación con los metales pesados, viendo metales pesados y también residuos de fitosanitarios, viendo que había una relación inversa entre la presencia de estos nematodos entomopatógenos medida por actividad y la presencia de fitosanitarios y metales pesados. Por lo tanto, era uno de los primeros indicadores de que la presencia y actividad de estos nematodos entomopatógenos se ve favorecido en actuaciones que son menos agresivas con el medio, que sean orgánicas o que tengan poco manejo del suelo. Fue una de las primeras indicaciones, de hecho, a nivel mundial. A continuación voy a presentaros cuáles son las 3 aproximaciones que estamos haciendo en la actualidad, que forman parte de la tesis doctoral de Rubén Blanco Pérez, y que abordamos
el estudio del impacto en el viñedo utilizando estos nemátodos como bioindicadores. Estudiamos tanto a los nemátodos como a los organismos asociados en un estudio regional a lo largo de toda la denominación de origen calificada Rioja, en el que tenemos dos factores. Tenemos viñedos que tienen laboreo tradicional o realizan otras actividades, como por ejemplo la presencia de cubiertas, y también tenemos en cuenta el tipo de manejo integrado o manejo ecológico en un modelo factorial de 2×2. También hemos realizado un estudio sobre el efecto de las cubiertas vegetales en la presencia de estos nemátodos, en los que comparábamos el laboreo tradicional y 3 tipos de cubiertas: sembrada con gramíneas, sembrada florícola y espontánea. Y por último, también estamos realizando un estudio sobre el impacto de la presencia de distintos acolchados en la línea de los viñedos, en el que comparamos el laboreo intercepa o el tratamiento con herbicida con acolchado de paja, de resto de poda o residuo de champiñón, en los que además le confieren ciertas otras propiedades beneficiosas para el ecosistema vitivinícola. En todos ellos estamos implementando estas herramientas moleculares basadas en sondas y cebadoras específicas para especie. Sabemos que por biodiversidad y por biogeografía de las especies que podemos encontrarnos en la península ibérica son un total de 9, ¿vale? Que son las que hemos realizado el estudio, y comenzando los resultados realizados en el estudio regional, que se realizó en septiembre-octubre de 2019, podemos concluir que efectivamente no existió un efecto en cuanto al manejo del suelo per se, es decir, no había un efecto, no había menos ni más nematodos cuando había un laboreo tradicional o se utilizaban otras estrategias, pero sí que había de forma muy significativa un mayor número de estos nemátodos, una mayor actividad de estos nemátodos en función de que fuera en ecológico o en convencional, como se ve bastante claramente en esta actividad. Estas son la presencia de estos nemátodos a lo largo del área. En cuanto al estudio de la distribución de los nematodos entomopatógenos en el uso de cubiertas vegetales, fue un estudio en el que se retomaron muestras tanto en primavera como en otoño, en 2 años, 2017 y 2018, en una finca experimental que tenemos aquí al lado en La Grajera, donde, como ya comentaba, teníamos el laboreo tradicional, florícola y espontánea. ¿Qué es lo que observamos en este caso? Es que en cuanto a la presencia de nematodos entomopatógenos y su actividad, como vemos aquí, la espontánea es la que tenía mayores valores tanto de presencia, número de nematodos per se, y de estos estaban activos. Bastante reducida en el caso del laboreo y limitada en alguna de las medidas, o si no en ambas, en la florícola o en la sembrada con gramíneas. Si nos fijamos, por otro lado, en el gráfico de la presencia de los enemigos naturales de los nematodos entomopatógenos, vemos que además la espontánea tiene la presencia de estos organismos enemigos naturales, la tienen más reducidas, no así las otras cubiertas, lo que puede ser un indicador de que esta cubierta favorezca la presencia de estos nematodos entomopatógenos, porque de alguna manera también reduzca la de sus enemigos naturales, no siendo estos aquí. Mientras que, por ejemplo, aquí laboreo tradicional favorece muchísimo la presencia de bacterias y cierta presencia de los otros organismos. Por lo tanto, podemos ver que ciertas cubiertas, como en este caso la espontánea, sí que podían ser favorables para mantener la biodiversidad de estos nematodos entomopatógenos, que contribuyen a la resiliencia del cultivo, ya que podían ser viñedos que estén más preparados para la presencia y para luchar frente a posibles plagas que pudieran venir. Como vemos aquí las distintas significancias.
vemos que estos fueron los nematodos entomopatógenos, distintos organismos que se describieron, y me gustaría señalar que gracias a este estudio y en colaboración con Vladimir Puza de la República Checa, se describió una nueva especie, que está aquí, este Amanema riojaense, resultados que fueron publicados el año pasado y que han contribuido a ampliar la biodiversidad de estos nematodos entomopatógenos en Europa, bueno, y en el mundo, claro. Ops. Finalmente, estos resultados también fueron publicados en la revista Agriculture, Ecosystem and Environment, la primera artículo de esto. Y por último, en cuanto a lo que conocemos sobre el uso de acolchados en el viñedo, pues hemos realizado un estudio en medio de la pandemia, como podéis ver, de abril, junio y octubre de 2020, en el que se cogieron las muestras en los dos viñedos, un viñedo en ecológico y otro en convencional, en Aldea Nueva. El ecológico está en Logroño y en cada uno de los viñedos tenemos un diseño completamente al azar, donde tenemos 3 bloques para cada uno de los tratamientos. Laboreo intercepa, tratamiento con herbicida y luego los acolchados que, como decíamos, eran paja, restos de poda y residuos de champiñón. Lo que conocemos, lo que sabemos desde, como veis, son muestras que todavía estamos procesando, estamos analizando en la actualidad y hemos visto que efectivamente existe una diferencia muy clara entre la presencia de estos nematodos entomopatógenos en el viñedo de aquí de Campo Viejo, en Logroño, en ecológico, que los que están en convencional en Aldea Nueva. Mientras que el residuo de champiñón es a priori uno de entre los residuos el que más favorece la actividad de estos nematodos entomopatógenos. Decir que además estos datos que han sido estas últimas semanas, estos datos también concuerdan con los datos relativos a la presencia de nematodos entomopatógenos y de ciertos organismos competidores con ellos, por lo que vamos poco a poco completando el estudio de bioindicación. Por lo tanto, en resumen, los 3 estudios que estamos realizando tienen en común que la presencia de estos nematodos entomopatógenos se ve favorecida por el manejo, por la toma de muestras, por así decirlo, en viñedos en manejo ecológico con respecto al tradicional y que efectivamente ciertas, no todas, por eso es importante estudiar ciertas acciones, como por ejemplo las cubiertas espontáneas en el estudio de cubiertas o la presencia de residuos de champiñón, puede favorecer una mayor presencia y actividad de estos nematodos entomopatógenos, aunque bueno, no obstante, no dejan de ser unos estudios limitados pues, en el tiempo y en el espacio y habría que hacer más estudios, más ambiciosos, por así decirlo, ambiciosos no porque estos son bastante ambiciosos, pero más amplios en otras localidades para validar estas observaciones en otras condiciones ambientales y en otros momentos. Bueno, llegado, creo que igual he ido un poco rápido porque me daba miedo no tener tiempo. Llegamos a la última parte, que es la práctica dentro de lo posible que se pueda ver, en el que, bueno, como os comentaba, en cuanto al tema de si estáis interesados en ver un poco aspectos de biodiversidad del suelo, os he puesto aquí varios links, algunos en castellano, otros en inglés, otros que directamente no tienen sin audio, en el que bueno trata sobre el tema del suelo como un ente vivo, dos muy distintos, y otros sobre biodiversidad. Si estáis interesados por alguna extraña razón en visualizar distintos aspectos de nematodos entomopatógenos, este es muy interesante, el ciclo de vida de los nematodos entomopatógenos, mantenimiento y cría, y otros con distintos aspectos, generalidades de los nematodos entomopatógenos. Y como creo que tenemos un poquito de tiempo, acabamos como a las 10, creo que voy a poner estos vídeos que me parecen muy interesantes, en el que vamos a ver
es un experimento en el que pusieron larvas de estos nemátodos entomopatógenos que estaban infectadas a distintos tiempos. Por supuesto, tenemos los controles, aquí tenemos los controles, y larvas, por ejemplo, de 5 días, de un día, etcétera. Cuanto más tiempo ha tenido esta interacción del nematodo entomopatógeno y la bacteria para degradar los tejidos del insecto, como podemos ver, 3 días, 2 días, más tiempo han tenido para producir estos metabolitos secundarios y volátiles que tienen esta acción que la llaman deterrent, de repelente, como vemos aquí, de hormigas. Pasado el tiempo, como podemos ver, desaparecen. Literalmente las hormigas se llevan los cadáveres controles y aquellas que no han tenido, en el caso por ejemplo de un día de infectividad, el nematodo apenas ha tenido tiempo de penetrar, liberar la bacteria y la bacteria construir una población suficiente como para que produzca metabolitos en cantidades necesarias para tener este efecto. Pero vemos como poco a poco se están llevando a los cadáveres controles y los que llevan poco tiempo, mientras que el resto se quedan sin tocar. ¡Op! Bueno, podemos terminar el vídeo que está por aquí. ¡Pop! Bueno, si no pasamos al siguiente, tenía otro. Uy, se ha quedado colgado. Uy, que se ha quedado esto colgado. Bueno. Cerrar programa. Bueno. Son gafes del directo. Lo volvemos a abrir, no importa. A ver. Vamos aquí. Esto era lo del final. Aquí. Bien. Y entonces, esto es otro experimento en el que la misma situación, control, en este caso los investigadores lo que hicieron es añadir este cultivo de bacterias, ¿vale? Que se puede producir en forma de fermentadores, lo vertieron en este trozo de carne que vemos aquí, otro cultivo con Escherichia coli y otro cultivo con medio solo en control. Como podéis ver, las avispas tampoco ven, llegan, lo tocan, no quieren saber nada de este artículo. Y este me parece ya muy curioso, ya esta investigación se sale un poco de... ¿Ves cómo se responden los peces? O sea, es algo que es común. Lo escupen, no les gusta, lo tiran. A mí me parece por lo menos muy curioso. Bueno, no lo quiero alargar porque el investigador pues le va echando varios y efectivamente lo prueban y no les gusta. Algo producen que no les gusta y esto les favorece el desarrollo. Siguen probando. Bueno, y lo último que quería comentaros a modo de curiosidad es que estos nemátodos fueron puestos también en un estudio realizado en colaboración con la NASA. El 5 de diciembre se pusieron en un cohete que salió de Florida, del Kennedy Space Center, y estaban investigando cómo era la emergencia y cómo eran capaces de infectar en microgravedad, ¿vale? En la estación internacional, en el laboratorio de la Estación Internacional Espacial. Entonces el diseño era, pues, lanzaron larvas ya infectadas, emergieron en el espacio, se dispersaron en un estudio en arena, fueron capaces de invadir otra vez las larvas de insecto y fueron capaces después de emerger. Y aquí es cuando volvieron en enero. Y aquí tenemos un pequeño vídeo de David Shapiro que lo explica. Vale. Bueno, y hasta aquí
todo lo que quería mostraros. Decir, por supuesto, dar las gracias a toda la gente que trabaja con nosotros, que nos apoya de forma directa, forma indirecta. Por supuesto, gracias a los proyectos que nos financian, las becas y los distintos que ayudan a los investigadores en formación de mi laboratorio. Y como hemos dicho, muchas gracias también a todos por vuestro interés y a Fernanda por la oportunidad de compartir este seminario con vosotros.